Es momento que conozcas, porque todos se están uniendo al HRFest 2026. Bienvenido al Precongreso. Conozcamos al General Chair, Del HRFest 2026. el Dr. Ingeo Nicolás Figueroa. Hola a todos, soy el doctor ingeniero Nicolás Figueroa, General Chair del HRFest 2026. Hoy quiero compartir con ustedes por qué esta edición no es un evento más en el calendario, sino un verdadero hito que marcará un antes y un después para la investigación y la innovación en Latinoamérica. Hemos diseñado este congreso con un propósito claro: establecer el estándar más alto de excelencia académica, pero con barreras de acceso más bajas de la historia. Hoy quiero presentarles, de manera directa y con hechos, las ventajas definitivas por las que su institución y ustedes deben ser parte de este congreso tan importante, el HRFest 2026. Nuestro compromiso con el talento emergente no es solo un discurso, se refleja en una estructura diseñada para que nadie se quede fuera. Para nuestros miembros estudiantiles de la IEEE, estudiantes de pregrado y de posgrado, la tarifa de publicación es tan solo de $90. Un costo excepcionalmente accesible para un evento de esta magnitud. Además, el envío inicial del artículo científico para su rigurosa revisión por pares es totalmente gratuito. Los autores solo abonan la tarifa de indexación si su artículo demuestra excelencia científica y es aceptado. Y para llevar la tecnología a todos, las inscripciones a nuestras competencias de robótica y de innovación son 100% gratuitas, tanto para participantes individuales como grupales. Los trabajos presentados aquí cuentan con la validación y el peso de las instituciones más prestigiosas a nivel nacional y global. El Congreso Internacional de Robótica Humanoide, Innovación y Liderazgo, el HRFest 2026, cuenta con el respaldo técnico oficial de la IEEE Global y de la IEEE Región R9 como co-sponsor técnicos. Somos la sede oficial del IEEE RAS Regional Manufacturing Workshop y contamos con el apoyo del IEEE IAS, la Sociedad de Aplicaciones Industriales. Los artículos aprobados serán publicados en la prestigiosa biblioteca digital de la IEEE Explore y enviados para su indexación en Scopus, garantizando visibilidad mundial. A nivel de Estado, somos una actividad oficial de la Semana Nacional de la Ciencia, respaldados por Concitec y la Presidencia del Consejo de Ministros y financiados por Prociencia. Este evento se está realizando en el contexto del Día del Científico e Inventor Peruano. Entendemos que la verdadera innovación ocurre cuando la tecnología se encuentra con otras ciencias. Abrimos las puertas a investigadores de administración, salud, educación y ciencias sociales, siempre que sus trabajos integren un componente tecnológico en nuestros tracks. Nuestros 4 tracks son de robótica y manufactura avanzada, inteligencia artificial y ciencia de datos, gestión de la ingeniería y tecnologías aplicadas. Entonces, puedes enviar dos tipos de artículo: un artículo netamente técnico y un artículo que puede ser relacionado a las ciencias sociales y otras áreas, siempre y cuando estén conectados con un aporte tecnológico. Para hacer esto posible, hemos lanzado la plataforma gratuita ARLIT, Call for Papers Networking, impulsada por el Robotics Lab, donde investigadores de negocios o ciencias sociales pueden encontrar socios técnicos, ingenieros y desarrolladores para formar equipos multidisciplinarios y publicar coautorías bajo los exigentes estándares de la IEEE.
No ofrecemos solo 3 días de evento, sino una plataforma de crecimiento continuo que se adapta a las necesidades de logística de investigadores de todo el mundo. Implementamos un modelo de envíos en 2 rondas, Rolling Reviews. La primera ronda permite a los autores internacionales obtener su carta de aceptación en agosto, dándoles 3 meses de anticipación para tramitar visas y gestionar fondos universitarios. Además, nuestra ruta tecnológica inicia formalmente en julio con un precongreso, el cual ustedes actualmente son parte, donde compartiremos toda la información referente al HRFest 2026. Con esta infraestructura y facilidades sobre la mesa, invito directamente a los rectores, vicerrectores, decanos y direcciones de escuela de toda la región a convertirse en nuestros partners académicos. Al unirse oficialmente, obtendrán el estatus de coorganizador académico. Asegurarán una tarifa plana preferencial de $120 para las publicaciones que pasen el exigente filtro de la IEEE para su comunidad universitaria. Los miembros de la IEEE, como hemos mencionado anteriormente, de su comunidad obtendrán el menor precio. Eso le da una gran ventaja a toda su comunidad universitaria. Sus autoridades recibirán pases VIP y facilitaremos las cartas de invitación para sus delegaciones. El compromiso es simple: aportar 2 revisores científicos y sumar a toda su comunidad a la difusión y la participación para ser partes de este gran congreso internacional. El HRFest 2026 está construido sobre una visión clara: reducir la brecha tecnológica en Latinoamérica, empoderando a nuestro talento. Hemos puesto las barreras de acceso en el piso y el rigor académico en lo más alto. Los invito a compartir este mensaje, a motivar a sus instituciones, a formar alianzas hoy mismo y ser protagonistas de la inminente era de la innovación, el liderazgo y de la robótica. Hemos tomado en consideración los congresos más importantes del mundo y los hemos adaptado a las necesidades regionales, porque creemos que las universidades necesitan una ayuda, necesitan un impulso que esté adaptado a la necesidad regional, pero bajo los mayores estándares internacionales. Y es por eso que nace el HRFest 2026. Así que los invitamos a ser parte de esta gran iniciativa, de este Congreso Internacional que está llamando la atención para poder impulsar a todas las universidades e instituciones. Así que sé parte del HRFest 2026. Nos vemos en el Congreso. El registro al Congreso HFES 2026 es gratis, Democratizamos el conocimiento. con los altos estándares de la IEE. ¿Qué les parece si escuchamos a la doctora Griselda Quirós? Chair del track Robótica y Manufactura Avanzada. ¡Excelente! Hola, soy Griselda Quirós y me complace mucho invitarles a participar en el HRFest 2026. Es un congreso internacional sobre humanoides, robótica, innovación y liderazgo. En particular, este congreso tiene como objetivo reunir a expertos internacionales en temas como la robótica y la manufactura avanzada, la inteligencia artificial y la ciencia de datos, la administración de la ingeniería y en general tecnologías aplicadas. En particular, me toca ser chair del track de robótica y manufactura avanzada. En este track estamos esperando recibir trabajos de expertos internacionales en temas de diseño, implementación física, prueba, prototipos a gran escala y a escala laboratorio de robots humanoides, bípedos y en general de locomoción. Además, nos interesa todas las temáticas y metodologías alrededor del diseño de este tipo de dispositivos, como los sistemas de control, los análisis cinemáticos, dinámicos, tanto modelos matemáticos como simulaciones. En general, por el tipo de temática, es importante conocer lo que se está haciendo en la región alrededor de todo este tema,
por lo que toda la aproximación de la ingeniería mecatrónica, electrónica, de control sobre estos temas es bienvenida en el formato de conferencia de IEEE. Es bastante común que los principales o los primeros aproximaciones de diseño de este tipo de dispositivos sean robots basados en la mecánica de cuerpos rígidos. Sin embargo, todas las innovaciones actuales en tecnología suave o robots suaves, así como materiales innovadores, es también bienvenido en este track. Si bien esta es una conferencia que reúne a académicos que estén trabajando en nuevo conocimiento sobre ciencias de la ingeniería en esta área de robótica y manufactura avanzada, nosotros consideramos que es muy importante que este conocimiento nuevo se vincule con los sectores industriales. Por lo tanto, también animamos al sector industrial, a los centros de innovación y desarrollo, a que envíen sus propuestas mostrándonos qué es lo que actualmente están ofreciendo en soluciones en automatización industrial, cobots y robótica en general. Esperamos recibir trabajos de toda la región de América Latina, pero también de colaboradores internacionales que estén interesados en venir al Congreso que será próximamente en Perú. Esperamos sus trabajos y ojalá podamos coincidir y discutir lo que se está realizando en América Latina sobre humanoides, robótica, innovación y liderazgo. Muchas gracias. Esperamos sus trabajos. ¿Qué les parece si escuchamos a la doctora Liliana Barbosa? Chair del Track Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos. Muy bien. ¿Qué les parece? Buenos días a todos. Es un honor estar aquí con ustedes para hablar sobre una emocionante oportunidad que puede marcar la diferencia en el campo de la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Hoy quiero invitarles a formar parte de nuestro Call de AI and Data Science, una convocatoria que busca reunir a mentes brillantes como las suyas para discutir y compartir los avances más recientes en este apasionante campo. La inteligencia artificial y la ciencia de datos están transformando al mundo a una velocidad sin precedentes, desde aplicaciones en la salud y la educación hasta tecnologías que impulsan al comercio y la sostenibilidad. Estas disciplinas están en el corazón de la innovación global y ahora más que nunca necesitamos unir fuerzas para avanzar hacia un futuro más inteligente, más ético y más inclusivo. En este call estamos buscando contribuciones en una amplia gama de áreas que reflejan las tendencias más relevantes y revolucionarias del sector. Hoy quiero hablarles de los subtemas clave que estamos buscando para que puedan considerar cómo su trabajo puede contribuir a esta conversación de alcance global. El primero de ellos es Machine Learning y Deep Learning. Son los pilares de la inteligencia artificial y han sido la base de algunos de los avances más importantes de los últimos años. Aquí podemos ver nuevos algoritmos y arquitecturas. ¿Qué avances están ocurriendo en áreas como redes neuronales, convolucionales, redes recurrentes o transformers? Aprendizaje por refuerzo. ¿Cómo podemos aplicar esta técnica en entornos complejos como la robótica o los sistemas autónomos? Automatización del aprendizaje. ¿Qué está ocurriendo en el campo auto-machine learning? Aplicaciones innovadoras, desde la predicción de enfermedades hasta sistemas de recomendación. Si estás trabajando en estas áreas, este es tu momento para brillar y compartir tus ideas con una comunidad global. El segundo tema de ellos es Generative Artificial Intelligence y modelos de lenguaje. Este es muy interesante porque ha hecho el diseño y entrenamiento de modelos generativos. ¿Qué innovaciones están ocurriendo en modelos como GPT, BERT o DALL-E? Aplicaciones prácticas, desde la generación de contenido creativo hasta la simulación de conversaciones humanas. ¿Cómo se están utilizando los modelos generativos? Limitaciones y desafíos. Generative AI en industrias específicas, por ejemplo, arte, diseño de videojuegos, generación de datos sintéticos para entrenar modelos. Queremos que nos ayudes a explorar cómo esta tecnología puede ser utilizada de manera responsable y activa. El tercero es Computer Vision y reconocimiento de patrones. Este es un área
ya muy madura, pero aún buscamos contribuciones que aborden nuevas técnicas de segmentación y detección de objetos, cómo podemos mejorar la precisión y la velocidad en el análisis de imágenes, reconocimiento facial y biométrico, cómo podemos hacer que estas tecnologías sean más seguras y éticas, aplicaciones emergentes, desde vehículos autónomos hasta el monitoreo ambiental, cómo se está utilizando la visión por computadora para resolver problemas del mundo real, reconocimiento de patrones complejos, como el análisis de datos médicos, imágenes satelitales e incluso patrones de datos no visuales. Si estás trabajando en estas áreas, queremos escuchar tus ideas y descubrimientos. Finalmente, el procesamiento del lenguaje natural. En el campo del procesamiento del lenguaje natural, estamos teniendo avances que facilitan la interacción entre humanos y máquinas, desde asistentes virtuales hasta traducciones automáticas. Buscamos artículos que exploren modelos de lenguaje avanzados, qué nuevas técnicas están mejorando la comprensión del lenguaje, análisis de sentimientos y minería de datos, podemos extraer la información valiosa de grandes volúmenes de texto, traducción automática y multilingüismo, aplicaciones en educación y salud. Natural Language Processing es la base de muchas tecnologías cotidianas y tus contribuciones pueden ayudar a llevarlo al siguiente nivel. Y finalmente, la ética. Es uno de los temas más importantes y urgentes. ¿Cómo se vuelve más poderosa? ¿Quién la critica más y de forma responsable y comprensible? ¿Cómo esas decisiones de modelos son comprensibles para los humanos, la regulación, la gobernanza y todo lo que vaya saliendo? En resumen, el Call de Artificial Intelligence and Data Science es una oportunidad única para compartir tu trabajo, aprender de otros y contribuir al avance de la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Ya sea que estés trabajando en Machine Learning, Generative Artificial Intelligence, Computer Vision, Natural Language Processing o Ethical, tu voz y tus ideas son esenciales. El HR Fest 2026 conecta al sector industria con la academia. El ingeniero Gerardo Casco, Industry Program Chair, nos comentará al respecto. Hola, un cordial saludo a todos. Mi nombre es Gerardo Casco y soy el Industry Program Chair del HR Fest 2026. Adicionalmente, soy el Chair de IEEE Industry Application Society Latinoamérica y El Salvador. En esta ocasión, para mí es un verdadero placer y un verdadero honor formar parte de esta conferencia, y es por ello que vengo a contarles cómo conecta la industria y la academia en el HR Fest 2026. En primer lugar, el HR Fest 2026 no deja el vínculo entre la academia y la industria al azar, sino que se ha buscado desde el diseño íntegro del Congreso tomar los diversos aspectos que refuerzan este objetivo. En primer lugar, tenemos la parte editorial y de conocimiento. ¿A qué me refiero con esto? Con el HR Fest se busca generar información, o más bien conocimiento de calidad, y no únicamente porque nosotros lo decimos, sino que al final del día el HR Fest está respaldado por IEEE. ¿Qué queremos decir con esto? Que cada artículo, cada investigación que sea enviada al evento, pues no solamente va a tener revisión de pares doble ciego, sino que al final del día va a estar publicada o indexada en IEEE Explore. Esto ya ratifica que cada investigación va a pasar por un filtro de calidad exhaustiva y que de cierto modo va a quedar disponible para que ingenieros, profesionales de distintas áreas e incluso las empresas puedan consultarla y aplicarla, recibiendo una base sólida que les permita generar soluciones, sea cual sea el problema que busquen enfrentar. En segundo punto está lo institucional y de gobernanza. El HR Fest está académicamente organizado por la Universidad Nacional de Callao, con coorganización de distintas universidades de la región latinoamericana,
pero adicionalmente se busca y está patrocinada más bien por distintos sectores de la industria. Entre ellos me gustaría mencionar a NFM Robotics y Robotics Lab, que aportan infraestructura, exhibiciones tecnológicas y sobre todo soporte real. Es decir, que no tenemos a la universidad por un lado, o en este caso la representación de la academia, y a las industrias por el otro. En este caso buscamos compartir mesa y que de cierto modo la organización tenga mucho más valor. En tercer lugar, tenemos todo el aspecto temático. Si bien tenemos 4 ejes en el Congreso, estos 4 ejes nos permiten involucrar diversos puntos o temas de interés. Entre esos tenemos la robótica y manufactura avanzada, inteligencia artificial y ciencia de datos, gestión de la innovación e ingeniería y tecnologías aplicadas como la IoT. Aparte, tenemos biomédica, fintech y energías renovables. Estos temas o estos puntos de interés están planteados justamente donde, de cierto modo, la investigación y el problema productivo se cruzan. Como cuarto enfoque, tenemos lo humano y de acceso. ¿Qué quiero decir con eso? El Congreso reúne en un mismo espacio a estudiantes de pregrado, posgrado, investigadores consolidados, profesionales de la industria, a través de una modalidad híbrida y sin exigir necesariamente la membresía de AAA para participar. Eso de cierto modo que permite, primero, bajar la barrera y hacer que los estudiantes pues tengan la oportunidad de presentar una solución a quienes tienen el poder de decisión, en primer lugar, de implementarla y que de cierto modo pues esto tome valor y se haga una realidad. No que necesariamente el resultado sea que la investigación muera en el paper, sino más bien que esto se publique, se exhiba y se discuta con quién puede convertirla en un producto real, en un proceso o en un empleo visible en la sociedad. Resumiendo todo esto, tratamos de decir que la academia aporta el rigor y la formación del talento. La industria puede proporcionar ese problema real, los recursos y la vía de aplicación. El HRFest se vuelve en concreto un encuentro deliberado y estructurado y no solamente un choque de suerte. En este caso queremos que todo lo que en el evento se genere pues pueda generar valor real a la sociedad desde el apoyo que una industria pueda desarrollar. Y quiero cerrar necesariamente con esto. A todas las empresas de tecnología, manufactura, energía, salud, servicios financieros y otros sectores productivos y de servicios, el HRFest es una oportunidad concreta de vincularse como sponsor de un evento con respaldo en primer lugar de IEEE, que es algo que quiero destacar, y sobre todo de alcance a todo el talento latinoamericano. Patrocinar no va a ser solo poner un logo en las pantallas, es acceso directo al talento calificado, visibilidad ante una comunidad técnica internacional y la posibilidad de sembrar hoy las soluciones e innovaciones que su empresa puede necesitar mañana. Los invito a sumarse a este ecosistema y a ser parte activa del puente entre lo que se investiga y lo que se produce en nuestra región. Sin más que agregar, me despido y es para mí nuevamente un verdadero honor ser parte de este evento. Espero pues así sea para ustedes y decidan sumarse a esta gran iniciativa. Hola. Todos los docentes pueden unirse como embajadores del HRFest. Para ello, el licenciado Ademir Bermúdez, Faculty Ambassador Coordinator, nos comentará al respecto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ademir Bermúdez, soy de El Salvador. Soy coordinador de embajadores del profesorado del evento Humanoid Robotics Fest 2026. A su vez, soy docente investigador de la Universidad Francisco Gavidia de El Salvador y inventor y CEO de Robótica, también de El Salvador. Este día quiero hablar con ustedes de los beneficios que se tiene a ser parte del equipo de trabajo como embajador del profesorado. Para esto,
Primero quiero decirles que me siento muy contento de ser parte del equipo de trabajo. Yo en este caso estoy asumiendo el rol de coordinador de embajadores del profesorado a nivel internacional. Mi rol principal es buscar, escuchar y enrolar a personas que quieran este perfil y ser parte del equipo de trabajo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este caso una vez que usted se inscriba con nosotros? ¿Cuáles son los beneficios que usted obtiene? ¿Y qué beneficios puede obtener la universidad o el lugar donde usted trabaja, institución o universidad como tal? Lo primero que quiero que tengan ustedes en cuenta que este es un evento internacional. Es un congreso en el cual la sede es en Perú, pero estamos participando diferentes personas alrededor del mundo. Ustedes pueden visitar la página web donde pueden ver las personas que estamos formando parte del comité de trabajo y estamos buscando gente que tenga el deseo de ser parte del equipo. En este caso, en el rol mío, buscar a personas que sean embajadores del profesorado, que sean docentes, investigadores, promotores dentro de las universidades de diferentes partes del mundo. Pueden ser personas que estén en El Salvador, en Perú, en Colombia, en Argentina, en México, en Estados Unidos, Canadá, en Rusia, en China, en cualquier parte del mundo, que quieran ser parte de este equipo de trabajo. ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas o qué beneficios obtiene una persona que esté como parte del equipo en los embajadores del profesorado? Bueno, los principales beneficios que se obtienen: el reconocimiento oficial, un certificado de liderazgo, un networking estratégico, cuentas para alianzas institucionales y visibilidad profesional. ¿Qué quiere decir reconocimiento oficial? Su nombre, en este caso, ya sea docente o investigador profesional, va a aparecer en nuestra web de Congreso y en los materiales promocionales de lo que se está haciendo en este evento internacional. Va a aparecer con su nombre, su cargo y la institución en la que usted representa. Certificado de liderazgo: se le va a emitir un certificado digital que lo acredita a usted con el rol que se ha mencionado. Este certificado le va a permitir a usted mayor prestigio y en el caso de networking estratégico va a tener un acceso prioritario de investigadores, líderes industriales y autoridades académicas internacionales. Va a ser un puente para la alianza institucional. Su rol sirve como un canal para evaluar, concretar futuros convenios en el marco del académico partner entre la universidad o universidades con los futuros eventos de Human Robotics Fest. Visibilidad profesional. Bueno, mención que usted va a aparecer, como hemos dicho, en los comunicados oficiales del Congreso, conexiones con otros consejos consultivo internacional. Beneficios adicionales: pase VIP, el acceso total a la cobertura 100% del Congreso para las personas que puedan llegar, visitar el evento en la sede de Perú. Ponencias magistrales: van a poder participar, estar con nosotros en las ponencias magistrales, en la zona de exhibición y la sala VIP y actos protocolarios como tal. Designación del comité directivo: va a tener rol formal dentro del Comité Directivo Internacional de Human Robotics Fest 2026 y va a ser líder en la región. En este caso, si usted es de El Salvador, de Colombia, de Perú, usted va a ser parte de los líderes de ese país. Si en El Salvador hay 4 personas de diferentes universidades, cada uno de ellos va a ser líder en su universidad y van a ser los representantes del país. Un caso hipotético: supongamos que en México participan 5 personas. Estas 5 personas representan cada uno de diferentes universidades. Cada uno de ellos va a ser embajador del profesorado de su universidad y van a ser los representantes de su país a nivel internacional. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es registrarnos. ¿Que este registro lleva algún tipo de pago? En absoluto, no tiene ningún tipo de pago para ser parte del comité. Lo único que usted tiene que hacer es registrarse, dar sus datos de la universidad donde usted está afiliado, su nombre completo, su rol dentro de la universidad y se le va a pedir una foto. Esta foto es porque se va a publicar su cargo en nuestra página oficial y en todos nuestros registros que hemos mencionado anteriormente. Todo esto es totalmente gratuito. ¿Y qué tiene que hacer usted una vez que se ha registrado con nosotros? Bueno, una vez que usted se ha registrado, vamos a tener reuniones nosotros periódicas donde vamos a estar estableciendo planes de acción. Estas reuniones
van a ser por medio de videollamadas. Para acceder, en este caso se van a comunicar directamente conmigo. Su rol dentro de los embajadores del profesorado es difundir los papers que se van a estar trabajando con sus colegas de su universidad, motivar a estas personas a que participen con nosotros con sus investigaciones, promover las tecnologías y las competencias que se están haciendo dentro del evento con los estudiantes, con sus compañeros docentes de la universidad, compartir la información que nosotros estamos brindando en nuestras páginas y nuestras redes sociales, servir como un puente para futuras alianzas institucionales en su país, con ustedes y otras entidades de su país. ¿Cómo tengo que hacer para postularme? Pues es bien sencillo. Simple y sencillamente ingresamos a Humanoid Robotics Fest 2026.org o su acrónimo mejor, HRFest 2026.org, y una vez que ingresamos ahí nos vamos a dirigir directamente a Involúcrate. En Involúcrate lo que usted tiene que hacer es registrarse, si usted lo desea lo puede hacer en idioma español o en inglés, y ahí donde se le va a habilitar un registro formal. Se le va a pedir su nombre, su universidad, su rol dentro de la universidad, y se le va a pedir la fotografía que se le mencionaba para que usted pueda aparecer. Todo esto parece muy excelente. Ahora viene una recomendación estratégica. Si en su caso usted es investigador y al mismo tiempo es embajador, usted puede participar entregando un paper. Va a ser evaluado por pares, como todos los procesos, pares doble ciego, y al mismo tiempo va a haber un proceso. Si su artículo ha sido aprobado, un beneficio adicional a esto es que se le va a hacer una tarifa preferencial. ¿Qué quiere decir con esto? Que usted no va a pagar lo mismo que está pagando las personas, digamos, que no están como parte del comité. Este beneficio lo puede ver usted como personal o como de institución. Ahora dirá usted, pero yo quiero ser parte de los embajadores, pero yo no voy a hacer, yo no hago investigaciones. Ok, puede ser que usted no, pero algunos de sus compañeros o compañeras sean investigadores que estén en la misma universidad de usted, y por usted ellos van a recibir la tarifa preferencial. Este es un beneficio adicional que se les está brindando por ser parte de nuestro comité. Ahí es donde viene la importancia de que usted divulgue esta información con sus compañeros investigadores, docentes que estén haciendo estas actividades, porque con esto ustedes están ayudando a promover, divulgar, difundir con estudiantes, docentes, investigadores de su institución a nivel nacional y a nivel internacional. Va a tener su registro, va a aparecer en nuestros registros tanto en las páginas web con todas las documentaciones formales. Aparte de eso, va a obtener un certificado y un beneficio adicional en la parte de embajadores como de profesorado. Va a tener un beneficio de tarifa preferencial si es parte de nosotros como parte del equipo de trabajo. Eso es lo que yo les quería comentar y espero motivarlos para que este mundo de la investigación y el desarrollo siga creciendo en Latinoamérica, alrededor del mundo. Conozcan lo que se está haciendo y lo que se puede hacer y compartir esta información con todas las demás personas que estén interesadas a participar en el Humanoid Robotics Fest 2026. Muchas gracias y pasen todos un feliz día. Desde el 2 de julio del 2026 podrás registrarse en el congreso de mayor impacto de la región. Vacantes limitadas. No te pierdas la segunda parte. Para conocer más sobre el HR Fest 2026. ¡Te esperamos!